Espíritus jóvenes, presente. Bueno, una propuesta. Si estás listo, lista para sintonizar con tu mejor versión hoy, dale un toque tax al botón de interactuar y suscríbete, porque todo lo que vas a ver y escuchar ahora aquí está diseñado para elevar tu vibración. Tac. Gracias. Un tema que había quedado en el tintero. La inteligencia y la evolución de ella a través del tiempo. Mira, sabemos que en el contexto eh, del tiempo, a través del tiempo, sabiendo que nosotros somos seres en evolución, que tuvimos otras vidas pasadas en diferentes culturas, en diferentes eh, regiones. Tenemos una riqueza increíble de situaciones, de conceptos y formas de ver la vida. Cada uno con su tono, con su color, con su vibración extraordinaria. Es una forma de decir, ¿no? Porque somos únicos y irrepetibles. Bueno, voy a hacer un largo resumen con respecto a esto. Me encanta porque vieron que yo me dedico a hacer como eran sesiones vida pasada y sale cada cosa, así que... Y me gusta investigar también. Entonces les voy a leer para que no me desparrame o que me vaya por otro lado, sobre la inteligencia, porque hay una diversidad impresionante. Nosotros tenemos como la idea de inteligencia, sabemos que no siempre fue lo que entendemos hoy. Imagínense, desde el comienzo, si miramos atrás en el tiempo o desde las perspectivas de las vidas pasadas, que cada uno tuvimos un montón de vidas, muchísimas vidas pasadas, en diferente lugar, haciendo diferentes cosas, ¿sabés lo que es eso? Entonces, antes la inteligencia se medía con la capacidad de conectar con el entorno, con lo invisible y con el propósito del alma. Pónganse un ratito a pensar desde su lugar, ahí, hola España, México, Argentina y a todos los de otros lugares que me está costando hablar en inglés porque no sé hablar, sino que hago traducción. Un placer estar con ustedes. Imagínense, imagínense el comienzo de la tierra, que desde ahí ya venimos, encarnado en todas las formas, árbol, planta, lo que sea. Entonces, dependiendo de la época o la cultura en la que hayas vivido, ser inteligente tenía un significado muy distinto, demasiado diferente a lo que tenemos ahora. Muy, muy diferente, gente. Nada que ver. Nada que ver. Bueno, nosotros tenemos una variedad impresionante, terrestre, aéreo y acuático, de seres tan distintos y que también tienen inteligencia. A eso voy. Es una diversidad impresionante, así que nadie todavía tiene el concepto definitivo de lo que es realmente una inteligencia, porque somos únicos y irrepetibles, así que imagínense. Entonces, una de las cosas que se puede decir sobre la inteligencia es que antes se medía
como una sintonía y supervivencia en la época de la caverna. Imagínense en el Ártico, en el Antártico, en las zonas de mucho frío, que las personas tenían nada que ver a la época la zona ecuatorial, entre hielo, a ver cómo tenía que hacer para sobrevivir, qué le movía para pensar y para de qué manera nutrirse. Ay, está bueno eso. ¿Qué inteligencia tenía? Eran primitivos y tribales, ¿no? Totalmente. No era teoría, era puramente sensorial. Usaban la vista, el oído, el tacto, el olfato. ¿Sí o no? Hasta muy poco tiempo, ¿eh? Porque todavía hay tribus que se rigen por ese tipo de procedimiento para detectar o para lo que sea. Todavía tenemos, así que estamos, que no existe el tiempo, ¿no? Porque estamos viviendo el pasado con el presente. Y, y también era bioenergética, es decir, que si hacemos una lectura del entorno, un individuo era inteligente porque podía leer el viento, tenía que predecir el clima, rastrear animales y entender los ciclos de la Tierra. Eran eso, la inteligencia de antes. Estoy hablando de la prehistoria prácticamente, como había dicho, los primitivos, ¿no? Fíjense qué belleza. Entonces, el instinto era como sabiduría y no se pensaba con la cabeza, se sentía con el cuerpo. Entonces, la intuición y el instinto de preservación eran la forma más alta de genialidad. De ahí salía el que, digamos, el que sentía un poquito más, eran los líderes. Ahí tenemos los jefes de las tribus, los que encabezaban un grupo en esa época, eran los jefes, ¿no? Porque pensaba un poquitito más o tenía otro tipo de formas de ver las cosas. Todo era sensorial. Es el sentir, que nosotros perdimos mucho eso, ¿eh? Nosotros, gente, estamos, la verdad, perdiendo eso, ya no le hacemos caso a la intuición. Después viene la inteligencia como conexión espiritual. Así estaban ya las antiguas civilizaciones, como lo de Egipto, Grecia y las culturas chamánicas. ¡Qué riqueza de conocimiento! ¡Qué riqueza de conocimiento! Terrible. En estas encarnaciones, la razón y la espiritualidad no estaban separadas. No. No estaban separadas la razón y la espiritualidad. El voltaje espiritual en culturas como el antiguo Egipto o en las tradiciones chamánicas, qué belleza, las personas inteligentes eran la que podía canalizar informaciones, miren tú, de qué se regían, del cosmos, pues se regían muchísimo, lo que comenzaban a navegar por las estrellas, a la noche era su camino, ¿no? Qué belleza eso, ¿no? Como me pregunta ahora cómo el norte, guiarme por la estrella, bueno, suponte, de la cruz allá, nada, ni idea, ¿eh? Nosotros perdimos eso, pero estoy volviendo a rescatar algunas cositas e investigar. Bueno, entonces se consideraba inteligentes a los sabios, a los sacerdotes, a los sanadores, porque sabían equilibrar las energías y descifrar los mensajes del alma. En las culturas más avanzadas, Grecia, Egipto, existían las personas especiales donde que predecían determinadas situaciones y que tenían los jefes, los reyes o los líderes del grupo,
tenía siempre un colaborador que le leía el oráculo, que yo siempre estoy haciendo oráculos, ¿no? Depende de la... Y era por lo que se regía, entonces hacía antes que actuar, ya sea para algún viaje, para alguna guerra, para lo que sea, siempre primero consultaban a su oráculo, que eran personas sabias. Sobre todo existían en algunos lugares templos especiales donde que estaban las vírgenes. Esto está bueno para profundizar porque en esa época estas estaban como aisladas del mundo y imagínense en ese silencio, en esa que donde que no había tanto ruido, el, la energía para meditar era extraordinario, el silencio, que nosotros ya difícilmente podemos practicar en el silencio. Siempre hay un sonido. Yo estoy acá en el aire libre, pero estoy sintiendo el ruido de los autos que están pasando, ruidos de perros. En esa época, imagínense, según el relieve geográfico, lo que habrá sido el silencio. Hablando de esto, voy a hacer un paréntesis. Acá en Santa Ana, provincia de Corrientes, hace mucho tiempo, hace más o menos unos 15 años, todavía ahora ya no, vos entrabas en ese lugar y era como una dimensión distinta. Era como que se ensordecía todo y había un silencio extraordinario. Instantáneamente lo sentías. Ahora no. Digamos que se va diferenciando, se va transformando los paisajes y también esas dimensiones naturales, auténtico. Vos entrabas en Santa Ana y te perdías en el silencio absoluto, absoluto silencio. Eso les digo para las personas que están en otros países viéndome, era así. Y en esa época, donde que todavía no existían vehículos, donde que era tan, ay, es una belleza, imagínense, para meditar. La meditación venía sola. No era necesario poner un montón de cosas, ¿no? Bueno, entonces estaba en manos de los sanadores, los sacerdotes, porque ellos sabían el equilibrar la energía y descifrar los mensajes del alma. Eran duchos, ¿eh? Esos antiguos, hasta hace poco, hasta nuestro abuelo digo, porque imagínense yo con mis décadas, todavía tenían eso de... Es más, mírate tú, de mi misma edad más o menos, que habré tenido unos 15 años cuando ahí desapareció todo, ¿no? Pero antes, yo me acuerdo cuando era más pequeña, habré tenido 7 u 8 años, donde que veía en el horizonte cuando se iba preparando el mal tiempo. Y de golpe y porrazo cambió todo. Imagínense la evolución terrible. Es más, habrá unos 6, 7 años más o menos, donde que se volvió como loco todo, las plantas, los árboles, todo, que en un año florecían y tenían frutos 5 o 6 veces. Era un caos, hasta que se regularizó un poquito y ahí seguimos. Es más, todavía necesitamos hablar mucho sobre ese tema porque la Tierra está muy cansada, nosotros estamos rarísimos, rarísimos, así que si yo no hago este video, no se mueven de alguna forma, físicamente, lo que sea, si no hacemos trabajar la neurona, estamos fritos. Bueno, sigo. Bueno, aparte también ahí se valorizaba mucho la inteligencia con maestría y legado. Otro punto de ver cómo la inteligencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, está en la Edad Media y en el Renacimiento. A medida que el mundo se estructura, la inteligencia se vinculó al dominio de un oficio, a la observación de la naturaleza. Deben saber, estaban los pintores, los escultores, los músicos, los pianistas, ¿ven? Todo especialmente con eso. Y comenzaban todo lo que era la parte de la biología, estudiar los árboles, plantas, era impresionante. Bueno, en eso se centraba, se sacaban ponele así vos, el concepto de inteligencia. Entonces,
aquí aparece la mente artesanal, ¿no? Es decir, cómo aprender la alquimia de los elementos como la botánica, la herborística o las creaciones materiales desde cero. Está bueno. Voy a hacer una crítica constructiva. Ahora los chicos tienen los juguetes de todos los materiales posibles y no pueden construir, no tienen esa imaginación constructiva. Antes, todavía yo lo he practicado, me daban un pedazo de hoja y bueno, las muñecas que le ponía, qué sé yo, le fabricaba pelusa por ahí, pastito, le ponía como cabellera, le vestía con hojas más grandes para que sea la pollera al vestido. Los chicos en esa época, después voy a dar voy a hacer otro video. Los chicos, por ejemplo, jugaban a las canicas, vieron todas las cosas, miraban para construir. Ahora los chicos ya lo tienen para destruir, porque necesitan, antes se usaba el concepto de inducción y deducción. Deducíamos las cosas. ¿Cómo se tenía que hacer? La imaginación volaba, era impresionante. Uno se amañaba, ¿no? Esto va en todas las áreas, ¿eh? Entonces era aprender alquimia de los elementos, es decir, cómo la botánica y demás cosas, como lo dijimos, se estudiaba para la farmacéutica los beneficios. Era un momento del gran boom de los descubrimientos. ¡Qué belleza! Tendría que tener una mente muy aguda y paciente. Ser paciente, porque no las cosas se venían así de golpe y porrazo. Nada que ver, nada que ver. Después, otro es saber leer los tiempos. El boom de saber leer los tiempos. E incluso vamos a ver películas muy viejas donde que se descubre el centro de la Tierra, el viaje a las estrellas, viaje a la Luna, Julio Verne, indagar sobre el mar, impresionante. Entonces era el tiempo de la época del dogma estricto, es decir, que los grandes pensadores debían ser inteligentes de una forma estratégica. Estratégica, sabiendo qué decir, a quién decir y cómo camuflar el conocimiento profundo para que sobreviviera al paso del tiempo. Tenemos impresionantes grandes inventores de cosas renuevas que nosotros, los de ya sexagenarios, tenemos el privilegio de pasar por montones de cosas, de descubrimientos, y que el que se atreve a fluir, a mí me encanta fluir porque si no me voy a quedar estancada, moribunda por ahí, que no es fácil, no es nada fácil, para no que mi neurona no se quede quieta, la de ustedes tampoco. Haber pasado de lo que es un televisor en color, ni eso, la radio cuando comenzó, los campos se reunían toda la gente alrededor para poder escuchar algo. Y que además se imaginaban de que ahí dentro de esa cajota grandota, porque ahora se resume en una pequeña cosita así, ¿no? Se puede escuchar y ver cualquier cosa. Pero antes eran cajones grandes donde que se transmitía, eran radios, se transmitían las cosas. Lo mismo con las teles. Nada que ver los plasmas ahora que hay, ¿no? Y cada vez estamos viviendo con tecnología que todavía no se da a conocer, pero que ya existen y que hacen maravillas. Tengo el placer, el privilegio de vivir y agradecer esta transformación, y ustedes también. Así también como mi evolución y mi transformación, gente.
porque ya no me considero un humano normal, original como antes. Primero tuve que sufrir todo esto tacatán a través de los hijos que me hacían ver cosas, los nietos. Aparte, lo que es el consumo de comidas, de alimentos, nada que ver con los originales. Ese podría ser un video especial, que nada, está todo lleno de hormonas y otras cosas. Estamos supliendo, ¿no? Sí, estas cosas. Pero hay que informarse, indagar. Todo esto lleva un proceso de dolor, de soltar y dejar ir. Díganme si no. Por eso me encantaría que ustedes me hagan su comentario. Primero que me hagan clic, aprieten el botón, que se suscriban para que salgan más cosas. Así que en nuestra generación podemos charlar o dar opiniones, que es muy rico. Porque yo estoy acá en Argentina, en una parte del norte, en Corrientes Capital, y ustedes pueden estar en España. Conozco España, maravilloso. Una parte que me encantaría ir de nuevo, la parte de Murcia. En un momento extraordinario me fui. Me encantaría ir a México, en otros lugares. Soy viajera, Sagitario. Un placer en realidad estar con ustedes. Y después tenemos la inteligencia, ya con, según la perspectiva del alma, gente. Entonces, esto ya vemos desde el punto de vista de la evolución, ¿m? De la conciencia. Es maravilloso ver que de golpe y porrazo, hace más o menos de 10 años y en estos 5 años, cómo pulula informaciones extraordinarias que tenemos a mano, y capaz que en una de esas, bueno, a lo mejor nos interesa, a lo mejor queremos estar quietito ahí, que nos invada nada, pero está bueno, una horita aunque sea por día, meterte en cosas para abrirte. Hay transformaciones increíbles en la conciencia gracias a poder escuchar, aunque nos cueste mucho, aunque nos choque, porque son diferentes culturas, diferente ideología, pero está bueno, porque es donde estamos viviendo, y de que durante muchísimo tiempo estuvimos muy ciegos, ciego mal, grosa ceguera. Ahora por lo menos, si alguien te dice determinadas cosas, vos podés dar tu punto de vista. Vamos a decirle que sí, depende de dónde estés. Pero tenés otro concepto y tenés la oportunidad de elegir también, ¿no es cierto? Y nosotros, exagenarios, o antes, ¿m? La oportunidad o la posibilidad de decirle a nuestros hijos, eh, comentarle a nuestro nieto cómo era la vida de antes. Están en otra cosa, tecnología pura. No puedo visualizar, no quiero visualizar lo que puede llegar a pasar en poco tiempo, 5 años, que yo voy a estar requete joven, bella, así como ustedes bellos y radiantes y bellas también, fluyendo con este movimiento, ¿no? Que hay que hacerlo, ¿no? Están desapareciendo un montón de trabajo, totalmente. Estamos volviéndonos muy individual, terrible. Está como para analizar cualquier cosa. Bueno, y es parte de, no sé qué concepto va a tener a futuro, aparte de lo que ya estamos viviendo, de lo que es la inteligencia. Lo que es la inteligencia. Bueno, entonces acá ya aparece, desde la perspectiva del alma y de la apertura de la conciencia, hay un voltaje muy diferente. Lo de la mente anterior, del pasado, que tenía una trayectoria lenta, porque ahora el tiempo así corre, no te das cuenta, aunque está gente, no existe el tiempo ni el espacio, pero es así, ¿viste? Nosotros ya nos pusieron, bueno, después charlamos sobre ese tema. Y bueno, entonces acá la mente analítica, a analizar
de hoy es el resultado ya de vidas donde se entrenó la lógica, la estrategia y el orden. Acá voy a hablar también como investigadora de la energía, de cómo nosotros tenemos una inteligencia también que heredamos. Y inteligencia que elegimos tener según las vidas que pasamos. En realidad tenemos todas las inteligencias, pero le damos prioridad según la vida que elegimos, de qué inteligencia venir a experimentar más, evolucionar más esa inteligencia, porque ya somos inteligentes, somos sabios, tenemos conocimientos orientadores metidos dentro de nuestro ADN, gente, así que eso es para discutirlo, ¿no? Está bueno escuchar. Y después tenemos la mente intuitiva, que gracias a no tener silencio es como que por ahí sabemos que no tenemos que hacer, pero y vamos y hacemos porque la presión de la sociedad, de todo este movimiento, hace que, bueno, que no le hagamos caso a la intuición. La intuición es ese tic que te dice, mira que por ahí no va la cosa, que te está advirtiendo. Si lo haces, sos responsable. Somos de libre albedrío, vos elegís si querés experimentar. Punto. Es la inteligencia máxima, la intuición. Entonces, con la mente intuitiva o el saber sin saber por qué, intuición es el saber sin saber por qué. Interesante, ¿no? Sería bueno grabar eso. Es el eco. Recuerden, es el eco de encarnaciones, dedicada a la sanación, a la empatía profunda y a la lectura de los hilos invisibles de las relaciones humanas y sistemáticas. Qué lindo esto, ¿verdad? Esto está re bueno. Si nosotros tuvimos vidas pasadas, si tú empiezas a observarte, a observar las personas que... Hay muchísimas terapias ahora que te saca la carga emocional o algunas situaciones reiterativas para que vos vivas tu vida hoy y no la que heredaste de tus padres o de esas personas que nos hicieron responsables porque pobres tampoco no sabían cómo hacerlo, de cómo fuimos construyendo eso por error. Yo suelo decir que el trauma más grande que nosotros tenemos, los traumas más grandes, es en la escuela. Bueno, ahora está más liberado, ¿no? Porque te obligaban a veces como sea, ¿eh? Tenías que aprender, como sea, si no era por la maestra o la institución, era por los padres que te agarraban con la hojota, ¿vieron? Te tiraban la hojota. Después estaban los castigos más refinados que no te dejaban ahí, que esa ya otra cosa. Pero lo mismo era castigo, porque es que si vos justamente te vas en la escuela para no tener ese error o para rever y para buscar la forma más verdadera en esa época de lo que vos querías. De esta época nadie conoce la verdad. Porque se dan cuenta, desaparecen, por ejemplo, trabajos, pero van surgiendo otras por la necesidad. Apareció la inteligencia artificial o las computadoras y aparecieron un montón de otros trabajos. El técnico, el que hace la cablería y un montón. Creo que hay como 15 personas que están ahí con el asunto de las computadoras.
Y ni qué te digo que va a ser con la inteligencia artificial y qué es lo que se acabó. Eso está buenísimo porque en próximos videos voy a hacer los que han, han caducados, que han caducado. Así que esa inteligencia, todo ese gasto de tiempo que has tenido va a servir en otra vida para que pueda, capaz que venga en esa época donde sean todos robots y capaz que vos tengas un brazo tecnológico, digamos, todo artificial. Así que tiene sus buenas y sus malas. Está buenísimo, ¿eh? Está bueno saber, escuchar, abrirnos a otras realidades. Bueno, entonces podemos decir que al final la inteligencia en el viaje del alma, porque el que muere es el que se deteriora, el que caduca, el que ya no funciona más es tu físico, pero el alma no. El alma vivirá en esta tierra, elegirá vivir en esta tierra, en otros planetas, lo que sea. O vendrá a experimentar un árbol, una planta. Me encanta porque en una oportunidad, haciendo una regresión, una chica era una planta. Pues energía. Entonces, ah, era interesante todo lo que sentía siendo una planta. Que dentro de las regresiones van a encontrar, se encuentra cada situación extraordinaria. Y ahí es donde que culmina el hecho de que uno se estanca en determinadas cosas y no se abre. Por lo menos escuchar, aunque irrite, ¿m? Aunque irrite, porque somos ignorantes total de miles de cosas. Así nomás, así nomás. Pero si vinimos a ser, yo por ejemplo, que fui una docente, que con todos mis errores y todo así, una mamá con todos mis errores según la situación, bueno, ahora estoy haciendo videos y para no quedarme sola en la soledad de la soledad, porque nacemos y morimos solos, siempre me gustó leer y hacer, no quedarme quieta, por eso viajo mucho, pero siempre indagar y ver y un montón de cosas. Y bueno, ahora tengo el placer, el lujo de estar con ustedes transmitiendo y dando a conocer algunas cosas y volviendo a retomar algunos temas para actualizarme y para que estas canas tengan validez. Así que es un placer, gente, la verdad, un placer. Entonces, que al final la inteligencia, vuelvo a repetir, en el viaje del alma no es acumular datos, sino la capacidad de recordar quiénes somos y adaptarnos al juego de la vida con la mayor armonía posible. ¿Sí o no, gente? ¿Están de acuerdo conmigo? Es la verdad pura. Porque en realidad venimos a recordar. Si tú te pones a pensar, si tenés unas ciertas cosas que por ahí te surgió de que te gusta hacer ropa y no sos ninguna modista, sino que sos, por ejemplo, una abogada, que te gustan las letras y demás cosas, y por ahí te surge cosas y que te es más fácil hacer una ropa, quiere decir que tuviste unos ancestros que eran extraordinarios matemáticos, genios en geometría, hay que tener en cuenta qué inteligencia estaban utilizando para hacer esa ropa, y tú, que eres una letrada, qué inteligencia estás teniendo y heredaste, quiere decir eso, así que hay que complementar y a ver qué sale al unir de eso. Y ahí voy con esto. Tenemos las clases de inteligencia, porque habíamos hablado de las zonas erróneas o equivocadas de nosotros, y gracias a nuestra inteligencia, ¿m?, fuimos manejando, fuimos procesando, gestionando nuestra vida. ¿M? Y bueno, entonces acá, hasta ahora, les voy a comentar lo que ustedes ya deben saber, que es la clase de inteligencia que tenemos actualmente. Tenemos la inteligencia, que ya sabemos que es un concepto demasiado amplio y complejo, que no existe ninguna única definición universal, ya que pasamos en el transcurso de la evolución de la Tierra, de los seres,
en todo su hábitat y la forma de supervivencia hasta hoy en día, todo fue como fue evolucionando nosotros. La ciencia, la psicología y la filosofía lo han abordado de diferentes ángulos. A ver tú, dime, ¿en qué tipo de inteligencia anclas ahora, en esta vida? Tu alma, ¿qué estás recordando? Tienes que unir con lo que ya tienes de tus ancestros y de tus vidas pasadas. Bueno, tenemos, por ejemplo, que hace una definición general de la Real Academia Española, lo define a través de varias facetas. Por ejemplo, diferentes facetas. Uno dice que puede ser la capacidad de entender y comprender. Es uno. Fíjate tú, tenemos actualmente programado, qué sé yo, acá, ¿ven? Ahí tenemos metido, de que no sabemos escuchar para entender. Tenemos que permitirnos escuchar, oír, escuchar. Porque oír escuchamos los sonidos. Escuchar para entender, ponernos en el otro y en nosotros. Si nos produce resistencia, quiere decir que estamos aprendiendo cosas nuevas. Puede irritarnos porque para sacarnos esa estructura es un tema, ¿eh? Es un tema esa. La otra posibilidad que dice la Real Academia es la capacidad, que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. También está bueno. De eso es que decíamos, si yo vivo en el desierto y si tengo que sobrevivir, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago mi casa? ¿Con qué con qué voy a nutrirme? Por cierto, es un tema maravilloso eso, porque las casas, los de que vienen del desierto, tienen abajo, que es una belleza, ¿eh? Listo. La otra teoría que tiene, no es teoría, sino otra definición, es la habilidad, la destreza y la experiencia. Eso es la inteligencia. Son 3 opciones y mucho más, ¿no? Y la psicología tradicional le suele definir como una capacidad cognitiva. Una capacidad cognitiva. Están apareciendo otras inteligencias. Re interesante esto. Entonces, la capacidad general, miren usted, la capacidad general de un individuo para actuar con un propósito. Bueno, necesitamos trabajar. A ver, ¿qué vas a hacer vos para ir a aportar en la casa? ¿Qué tenés? A ver, ¿qué tengo yo? Ahí tengo que sacar toda mi timidez, mi vergüenza, tengo que fijarme qué es lo que tengo y me voy y ofrezco. Y seguro que porque todos tenemos un lugar. Gente, todos tenemos un lugar. Entonces, la capacidad general de un individuo para actuar con propósito, pensar y racionalmente y lidiar eficazmente con su entorno. Está bueno. Ahora, hay un señor, esto es de la nueva generación, digamos, que dio un concepto que es de David Weltler. ¿Me suena, gente? Me está agarrando el sol, que está buenísimo. Una tarde de otoño extraordinaria. Él dice que es el creador, este señor es el creador del coeficiente intelectual más usado del mundo. Es como que lo escalonó, como que le dio un lugar a cada uno, ¿no? En realidad todo tiene el mismo lugar, pero lo puso en orden. El que más conocemos nosotros, bueno, desde un enfoque de la inteligencia se mide a través del coeficiente intelectual, que eso es cierto, ¿eh? Hay personas que tienen un básico que también está bueno para indagar, para investigar profundamente los avances de ellos, como eran antes y ahora, las mediciones, porque hay chicos que sobrepasan y son genios. Otro también que se los llama especiales, ¿eh?
Nada de que por ahí le falta alguna que no está normal. Son chicos especiales porque son unos genios extraordinarios en determinadas cosas, pero en otro no hay, no existe. Y ojo acá que vuelvo a decir que la escuela era traumático porque tenemos los grandes genios que fueron lo que descubrieron y que todavía se siguen descubriendo, que eso ya está medio que antiguo, porque en base a lo que ellos descubrieron se están haciendo otras reformas, otras investigaciones que están dando resultados extraordinarios. Tenemos genios que han recién hablado a los 15 años y fueron genios matemáticos y físicos. Esto que es sumamente abstracto todo esto, andá, mirale vos y vas a venir a leer una literatura, por ejemplo, ¿no? Así que es tan relativo todo y tan espectacular, gente, para hablar de esto. Espero que no le esté aburriendo. Un placer estar con usted. Es una siesta espectacular acá. Bueno, entonces, esto que hizo el señor, que se centró en la coeficiente intelectual, estaba centrado mucho en la lógica, en el razonamiento matemático, en la memoria y en la comprensión verbal. Gracias a eso. Pero si estamos diciendo que hay otro tipo de inteligencia, hay que rever eso. Y después tenemos la teoría de la inteligencia múltiple. Esto fue dado por Gardner en 1983, gente. Ahí vamos a entrar a ver dónde estás tú. ¿Dónde estoy yo? Entonces, perdón, entonces, esto te entusiasma. Entonces, el señorcito Gardner, revolucionó completamente este concepto al plantear que no tenemos una sola inteligencia. Obvio, pues. Re obvio. Porque si nosotros nos ponemos a pensar nomás en el desierto, ¿qué tipo de inteligencia tiene que haber aflorado ahí adentro? ¿Qué hay para que aflore para poder sobrevivir, vivir y demás? Y avanzar. Sino que decía que es un aspecto de la capacidad distinta. Entonces le puso que la inteligencia es la capacidad del, escucha acá, del biobaneo, buscar lo que significa, te voy a dar una tarea, humano para procesar información que se pueda activar en un entorno cultural para resolver problemas o crear productos que son valiosos para una cultura. Está buenísimo. Está re bueno. Entonces, ¿qué propuso el señor? ¿Qué propuso el señor? Dijo, tenemos inteligencia lingüística verbal, que es la fluidez y uso del lenguaje. Hay gente que le encanta toda. Hay una lista de cada uno que es una belleza, que eso va para las próximas. Después tenemos la inteligencia lógica matemática, gente, que es el razonamiento abstracto y resolución de problemas lógicos. Uy, Dios, qué temazo eso. Es respetable, todo el problema son súper respetables, ¿no? Tenemos la inteligencia visual espacial, que es la capacidad de reconocer y manipular las pautas en el espacio. Arquitectos, artistas, navegantes, y a su vez, si nosotros decimos cada uno de esos, porque no solamente tenemos uno, tenemos 1, 2, 3 principales y después los otros son agregados, ¿no? Que se agarra uno para eso, para desarrollarlo. Tenemos musical. Mira, acá voy a agregar una experiencia. Hay gente que han sido muy futbolista, que tuvo la inteligencia kinestésica, atlética, deportista. Zácata, tuvo un accidente, le pasó algo a las piernas, en los brazos, nulo. Excelente futbolista, se fue. ¿Qué desarrolló? La parte de la música. Excelente cantante, extraordinario y maravilloso, que trascendió el tiempo. El tiempo le digo porque
nunca pierde esa capacidad. Ahí conocemos a muchos personajes y si indagamos vamos a ver mucho más cómo cambiaron brutalmente y cómo la necesidad de determinadas cosas hace que desarrolle otras cosas. Y que se está estudiando ahora personas que no hablan, que son mudas por X causa, que desarrollan también niveles diferentes, auditivas, táctiles, olfativas, que es maravilloso, maravilloso. Esto no solamente están estudiando, sino también los animales, que gracias a eso hay cosas extraordinarias que todavía no se están dando a conocer, pero podemos deducir que sacan de la vida de los animales, gente. Ay, mira tú, esos implantes que tenemos, que también ya no estamos mezclados con algunas partes del cerdo para sobrevivir. Es un tema re lindo. Acá le digo la capacidad musical, ¿no? Que es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Sabemos de grandes personajes extraordinarios, maravillosos, que han sido sordos. ¿Cómo me explicas eso? Después tenemos la corporal kinésica, que es el uso del propio cuerpo para expresar ideas o resolver problemas. Ahí ya tenemos el ejemplo que te dije, los atletas, los cirujanos, los bailarines. Uf. Después tenemos el interpersonal, que es la capacidad de entender las intenciones, las motivaciones y deseos de las otras personas. Aquí aparece la empatía, ¿no? En las relaciones sociales. Esto no quiere decir que vos sea hablador o callado, ¿eh? Puede presentar su nombre que juntito hable así, pero que tenga todas las percepciones a vida por ahí, que te haga así la radiografía de voz, ¿eh? Que hay muchísimos. Después tenemos las personas naturistas, que son la que distingue, la que clasifica y utiliza los elementos del medio ambiente. Espectacular. Yo le voy a hacer otro miles de programas voy a hacer, porque la verdad que me está encantando todo esto de investigar, volver a rever de cosas viejas que yo sabía y cambiaron totalmente mi concepto. Después tenemos la inteligencia emocional, me anoto, ahora en esta vida, en esta vida, que es lo que hizo Daniel Goleman, que incorporó a esa lista, que es la capacidad de reconocer y gestionar nuestras propias emociones, ¿sí? Casi como de reconocer e influir en las reacciones de los demás, que incluye 5 pilares esenciales. Están metidas dentro de esta inteligencia emocional: la autoconciencia, procesar mis capacidades, mis errores, yo analizarme; autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Así que es muy rico esto de las emocionales, inteligencia emocional. Después tenemos el gran boom, el boom, 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 que es lo que estamos viviendo ahora, que de golpe y porrazo tenemos todo, que es la inteligencia artificial, que es lo que integra todo el conocimiento desde el comienzo hasta hoy en día, y que es una fusión de cada uno de nosotros que nos conectamos, gente. Yo me conecto, pero no, acá mi neurona está ahí nomás, no es tanto como lo otro, para vivir un mundo distinto. Sí, para vivir un mundo distinto. Queda mucho que hablar. A mí me da como alguna especie, algo así como de miedo. No miedo también, ¿no? Porque, como le dije antes, lo que desaparece es sustituido por otra cosa. Es descartado. Pero tú y yo, como estamos acá, ya con décadas de años, podemos dar vivencias de vidas pasadas,
de nuestra propia vida acá, que ellos están viendo, a nuestros nietos. Nuestros hijos están tan activos a veces en el trabajo que nuestro nieto capaz que por ahí le quede allá, que resuene cuando tenga una tecnología requete avanzada, capaz que ellos viajen al chef, ¿ve? Con todo lo que ya está viendo. Y bueno, que sepa de que nosotros lavábamos la ropa sin lavarropas, que planchamos con carbón, todas esas cosas, que va a ser muy rico e interesante. Miren, creo que hay mucho que decir, porque ahora después voy a desglosar qué pasaba en vidas pasadas con cada una de las inteligencias, o dónde estaban ubicados específicamente o se le colocaba a las personas, o qué papel tenían en ese momento, ¿no? ¿Qué les pareció? Bueno, para mí es un placer, un auténtico placer. Bueno, los que quería decir que si tienen alguna situación reiterativa, gente, hombres y mujeres ahí de espíritu requete joven, el espíritu, el alma se mantiene ahí intacto, recolectando experiencia de vida en vida, cargando con las vidas de otros para poder sanar hoy, o depende de cuándo le llegue el tiempo para ir liberándose de responsabilidades ajenas que nosotros no tuvimos la intención, sino que, bueno, por amor, por lealtad, dijimos, bueno, yo voy a hacer este papel. En mi caso, buscadoras se le llama también, tiene diferente nombre, para poder sanar. Y para poder sanar y para que dé más fluidez nuestros hijos, nuestros nietos, que nos lleven esas cargas que nuestros ancestros, que a duras penas hicieron lo que pudieron, arrastren nuestros hijos y nietos, que tengan la vida que tienen que hacer para un nuevo ciclo de vida en la tierra, o donde ellos elijan a futuro, para poder vivir. Si tú tienes alguna situación repetitiva, tienes algo ahí que no es tuyo, que tú percibes que no es tuyo, que es pesado, que tiene situaciones dolorosas, enfermedad que no está curada, que no se cura por más que te trate, bueno, si tú lo deseas, puedes pedirme consultas. Solamente pídeme consulta, veo si hay turno, cuánto turno, y charlamos. Y no solamente para eso, no para solamente viajar en la vida pasada, puedes también para alguna situación problemática, vía WhatsApp, charlarlo, soltar, diluir el nudo a través de EFT o a través de tirada de carta o de cualquier otras técnicas que yo conozco, que puedes consultarme si cuál te gustaría, para poder ayudarnos. Porque si tú haces conmigo lo que tú vas desmantelando, también se desmantela o desaparece de tus hijos o nietos o lo que seas, o tú gente joven que estás viendo ahí, puedes prever también. Así que la verdad ha sido un verdadero placer, placer estar con ustedes, y que esto para mí se va por largo tiempo, hasta que decida el que decidió, cómo decidí yo, a trascender. Solamente mi alma, mi cuerpo se va a quedar por acá. Bueno, me voy a convertir en fantasma si quieren. Chicos, muchísimas gracias. Hasta la próxima.